Hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción que dice: Tú eres mi fortaleza. ¿Cuántos creemos eso, verdad? Que el Señor es nuestra fortaleza. Dice así: Tú eres Señor, mi fortaleza, como mi gloria, vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como mi gloria, vives en mí. Vamos a cantar este cántico que dice: perfume a tus pies, ya que queremos ser eso para el Señor. Y tu verdad, con mi vida quiero adorar. En todo tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies. Por mí, por llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad.
he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida Quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir como en tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. El pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Yo le voy a pedir a Jonathan que nos guíe en un momento de oración. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres Dios, tú nos amaste de una manera tan preciosa, Señor, que aún mientras nosotros siendo pecadores, Señor, tú todavía nos amaste y nos amaste hasta llevar tu Hijo unigénito en esa cruz, Señor. Señor, te pedimos en especial por nuestro hermano Ernesto, que algo le pasó, pero tú lo conoces mejor que nadie, Señor. Tú conoces todo de él y te pedimos que tu mano sea sobre él, su familia, y te damos gracias porque sabemos que tú siempre estás en control, Señor. Hoy nosotros vamos a aprender más de nuestra fe y como nosotros vamos a ver desafíos, muros en nuestra vida, Señor, y nosotros vemos uno esta mañana, Señor, y sabemos que tú vas a derrumbar ese muro, Señor. Te damos gracias porque esta iglesia ahora es tu nombre, en nombre de Jesucristo, Señor, y que eso sea siempre elevado aquí en esta comunidad. En tu santo nombre nosotros oramos. Amén. Me voy a pedir al pastor que pase y tenga los anuncios, pueden sentarse. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Les pido disculpas, ¿verdad? Quizás fue un poquito, vamos a decir, inesperado, ¿verdad? El comienzo del servicio. Nuestro hermano Ernesto, él estaba con nosotros en el servicio, en el ensayo, y de pronto se sintió mal y literalmente se desplomó al suelo. Pero ya lo están atendiendo, ya la ambulancia y demás. Y ahí está él ya con su familia, y nosotros vamos para allá a ayudar. Y entonces, pues, esa fue la situación, y por ese motivo, obviamente, ellos no están aquí, y algunos no estaban a la hora de comenzar, porque todos corrimos para allí para saber de todas estas cosas. Pero bueno, ya todo eso está bajo control y vamos a continuar con nuestro servicio en esta mañana. Los anuncios son los siguientes. Esta semana estamos regresando ya a la normalidad en otras cosas, ¿verdad? Y por primera vez tuvimos escuela dominical. Hoy a las 10 de la mañana, pues ya tuvimos la primera clase acá en la carpa. La semana próxima vamos a tener 2 clases, o sea, vamos a tener 2 opciones. Va a tener una clase en la carpa a las 10 de la mañana, una clase acerca del profeta Isaías, y va a haber otra clase acá en la cafetería. Si alguno no quiere estar tanto en el calor, aunque hoy había un buen fresquito, ¿verdad? Pero a veces hay un poco de calor, pues hay otra clase que va a ser sobre doctrina cristiana y va a ser acá en el comedor de la iglesia. Así que 2 opciones, y lo que esperamos es que la iglesia pues pueda seguir regresando poco a poco, ¿verdad?, a todas las cosas, y también se puede incorporar a estas clases de escuela dominical. Por lo demás, el miércoles continuamos con nuestro estudio bíblico. A las 7:30 estamos haciendo un estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El jueves estamos a las 5 de la tarde con los hermanos allá en Los Robles, como es costumbre, y los viernes estamos acá con los jóvenes a las 7:30 de la noche. Los jóvenes también se están preparando para un campamento, un fin de semana de la juventud que comienza el día 30 de abril. Así que estén orando por eso. Va a ser viernes 30, 1 de mayo, que es sábado, y terminamos el domingo 2 de mayo. Y otra cosa más, el próximo sábado a las 9:30
9:30 de la mañana vamos a tener una distribución de alimentos aquí en el estacionamiento, un food drive. Así que cualquier persona que usted sepa que necesita alimentos todavía, que quizás está desempleado, pues vamos a tener 500 cajas de alimentos el próximo sábado acá en el estacionamiento. Así que todos ayúdenme a regar esa buena noticia. Seguimos adelante entonces con nuestro servicio. Vamos a adorar un himno número 20. Cuán grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Cantemos juntos. Señor mi Dios, Al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas vi, al oír su voz en los potentes truenos y el brillar del sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. la cuarta estrofa. Cuando el Señor brilla con presencia, al lugar ante los esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahora, en reverencia a la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie. La lectura de hoy es un versículo, se encuentra en Hebreos 11:30. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Orlando, if you could pray, please. Bueno, gracias, Padre, por tu palabra leída, Señor. Señor, queremos que seas con todos los enfermos de nuestra iglesia, Señor, con nuestro hermano Ernesto, Señor, con aquellos que no han podido venir hoy porque están también enfermos, como Orlando, Ubi y todos los otros aquellos que nuestros nombres escapan de nuestra mente, Señor, pues tú conoces sus nombres, Señor. Queremos que tú seas con ellos ahí donde están, Señor, que tú los bendigas, les ayudes y les protejas, Señor. Sea así, Señor, con aquellos que están en camino, Señor, y sé con este servicio, Señor, y que sea de agrado para tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y así mismo ahora nosotros vamos a adorar al Señor a través de nuestras ofrendas, ¿ok? No pasamos los platillos, ¿verdad? Los hermanos que quisieran ofrendar pueden venir cuando desean y vamos a ir adorando al Señor con este cántico. Si te quieres poner de pie cantando este cántico, lo puedes hacer. Vamos a seguir después de pie hacia allá para así relajar los músculos, como dice la gente.
digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Las manos elevamos, hacemos subir de alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos a que digno para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, al monte de hijos de alabanza. En las manos, en el alto sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos a que reina para siempre. Oh, 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 oh. Adoran en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos a aquel digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos a aquel digno para siempre. Oh, 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 Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? ¿Cuántos estamos gozosos, verdad? Porque como dice este cántico, cuando le cantamos al Señor, la tierra se estremece, ¿verdad? Y no importa cuáles muros hayan en tu vida, ellos caen, ¿verdad? Cuando la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Muros caerán, los muros caerán al sonar mi cántico. Caerán, los muros caerán, los muros caerán con gritos de júbilo. ¡Hey! Caerán cuando leo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán con gritos de cántico. ¡Hey! Caerán, los muros caerán, los muros caerán con gritos de júbilo. ¡Hey! Caerán, júbilo. ¡Hey! Caerán con gritos de júbilo. Caerán. ¿Cuántos creemos eso, verdad? Que como dice esta canción, si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará.
donde mil mentiras puede escuchar. Y lo que hay en ti quieres llenar. Debes de saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, se romperá todas tus cadenas. Si has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes confesar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes confesar, confesar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes confesar, confesar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes confesar, confesar. Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, te romperá todas tus cadenas. ¿Por qué sabemos eso? Que Él puede ser aquel, el único que puede romper nuestras cadenas. ¿Por qué lo sabemos? Porque sabemos que ya no somos esclavos del temor. Con tu melodía me das libertad, Me rodeas con tu canción de reflexión sobre todo mal. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. ¿Quiénes dicen, oh? Oh, 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 abre los mares, hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abren los mares, hoy puedo cruzarlos. Perfecto
tu amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido rescatados, verdad? ¿Cuántos sabemos que tenemos la salvación en Cristo Jesús? Vamos a decirle al Señor: ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Gracias, Señor, porque realmente el perfecto amor echa fuera el temor. Así lo dice tu palabra, así nosotros lo creemos, Señor. Y te hemos conocido, hemos confiado en ti, Señor. Y cuando Cristo Jesús vino a nuestra vida, nos dio la libertad, Señor. Y ahora le servimos por amor. Somos esclavos por amor. Somos hijos de Dios por adopción. Porque aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, dice el apóstol Juan que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra nueva condición en Cristo Jesús. Hijos del Dios Altísimo, justificados, lavados en su sangre, regenerados, nacidos de nuevo. Pueblo tuyo, Señor, adquiridos a precio de sangre. Bendice, oh Dios, en esta mañana a tu iglesia. Gracias por poder estar acá. Gracias por ser parte de una gran familia de fe que un día estará junta en el cielo, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh Dios, quédate con nosotros en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar todos asientos. Y este es un momento muy especial donde nos vamos a acercar ahora a la cena del Señor. Yo le voy a pedir a los hermanos que me ayudan en este momento a ministrar, que ellos pasen acá. Los hermanos que me ayudan, el hermano Lázaro, el hermano Julián Martín, los diáconos de la iglesia y algunos otros hermanos que nos ayudan en este ministerio. Y siempre para mí es un privilegio recordarles, ¿verdad? E invitar a toda persona que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, a todos aquellos que también en obediencia a Cristo han descendido a las aguas del bautismo, a que nos puedan acompañar en este momento. Leo las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a entonces distribuir estos dos elementos. Perdón, solo de Jesús la salvación.
Yo voy a pedir en este momento a mi hermano Hidalberto que él dé gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Esta mañana, Dios mío, te damos infinitas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros de poder estar en tu casa en esta mañana, Dios, donde hemos venido, Dios mío, a alabarte, a adorarte, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre, porque podemos acercarnos ahora, Señor, y participar, Dios mío, de la cena que tú nos diste, Dios mío, que lo hiciésemos, Señor, en tu nombre, hasta que tú regresaras, Dios mío. Te damos gracias en esta mañana por el pan, Dios mío, que representa tu cuerpo, lavado y partido, Señor, aquí en aquella cruz, por amor a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, porque no lo merecíamos, Dios, pero tu amor es tan grande y tan infinito, por eso en esta mañana estamos agradecidos de poder estar aquí, oh Dios, y poder hacerlo en el nombre de Dios. La gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús fue quebrantado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso en su nombre y en memoria de él es dado a vosotros. Comed de él todos. Voy a pedirle a mi hermano Julián Martín que dé gracias por la copa que representa la sangre de Cristo Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, mi Dios. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, mi Dios. Gracias por esa sangre que tú derramaste, Padre Santo. Gracias porque tú hiciste algo que ninguno de nosotros podíamos haber hecho para obtener la salvación, Padre Santo. Te damos gracias por esta copa, Señor. Esta copa que representa tu sangre, Señor, derramada en esa cruz del Calvario para nuestra salvación, Padre Santo. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, esta copa es la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso en su nombre y en memoria de él es dada a vosotros. Bebed de ella todos. Dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por poder participar, por saber que somos parte de tu iglesia, adoptados por medio de Jesucristo, de su sacrificio ahí en la cruz. Gracias por estos dos elementos que nos recuerdan que tu cuerpo fue quebrantado por nosotros, que tu sangre fue derramada también por nosotros. Te alabamos, Jesús, porque, Señor, sin tu sacrificio no hay ninguna expectativa real de salvación. Fuera de tu nombre no hay otro nombre. Por eso predicamos el nombre de Cristo Jesús. Fuera de tu sacrificio no hay otra manera de ser aceptos delante del Padre. No lo merecíamos, Señor, pero tú lo hiciste por amor. Y no solo al participar recordamos, sino que también proclamamos que nuestra redención es a través del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En su nombre oramos en esta mañana. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos.
Hermanos, el Señor les bendiga una vez más en esta mañana. Y bueno, después de un poco de incidentes, ¿verdad? No sé, finalmente Abraham, ¿está bien? ¿Se lo llevó el Reiki? Se fue para la casa, está mejor ya. Ok, se recuperó. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor que todo sucedió bien. Hoy le estamos echando de menos unas cuantas personas por acá, ¿verdad? Y yo quiero empezar pues saludando a cualquier persona que esté con nosotros. Por allá tenemos a Umeri, la esposa, ¿verdad?, de nuestro hermano Federico, que nos está visitando. Dios te bendiga, Umeri, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pero no sé si habrá alguna persona más que esté entre nosotros, que quizás por primera vez. ¿Habrá alguien visitándonos hoy? Pues sí, tenemos algunas manos. ¿Se ponen en pie, por favor, y nos dicen su nombre? Hilda. Hilda. Y Santa, ¿verdad? ¿Vinieron con ustedes, Carlos? Ok. Dios les bendiga, ¿verdad? Bienvenidos en esta mañana. Qué bueno. Y también por ahí estaba nuestra hermana Estrella. ¿Está por ahí, Estrellita? Ahí está, ¿verdad? Estrella Royce, que hacía rato que no te veíamos, Estrella. Qué contento de verte nuevamente en esta mañana. Pero, como digo, estoy echándole de menos a unos cuantos. Así que recuerden siempre cuáles eran las instrucciones antes de la pandemia, ¿verdad? Si usted le echa de menos a alguien, ¿qué hay que hacer? Darle una llamadita. Y también le quiero agradecer a Dios por la excelente celebración que tuvimos la semana pasada. De veras que me siento muy feliz de nuestra congregación, de todo lo que se pudo hacer, de los artistas, ¿verdad?, de las jóvenes, las niñas, con las danzas, de todas las personas que trabajaron tan duramente y ensayaron. Y me siento también pues muy contento de la iglesia que asistió masivamente, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo estábamos a casa llena. Así que yo alabo a mi Señor por todas esas cosas, y como dije durante la celebración, todo tan diferente a como fue el año pasado, ¿verdad?, cuando no podíamos hacer absolutamente nada. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la serie que hemos venido predicando acerca de los héroes de la fe, y hoy ya estamos en el sermón número 12 de esta serie, ¿verdad? Y lo estoy retomando después de una pausa por la celebración de la Semana Santa. En el último sermón habíamos hablado acerca del momento en el que Israel atraviesa el Mar Rojo, ¿verdad? La historia de Moisés, cómo ellos atraviesan el mar por tierra seca, y el autor de Hebreos nos dice que fue a través de la fe que ellos lograron esto. El pueblo se vio atrapado por barreras geográficas. ¿Se acuerdan aquellas fotos que pusimos, verdad?, para entender por dónde fue que ellos cruzaron, y los egipcios venían tras ellos. Sin embargo, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y le dijo a Moisés: extiende tu vara, divide las aguas, y así fue que el pueblo pasó en seco, ¿verdad? Una historia y una prueba de obediencia y de fe. Y cuando los egipcios trataron de hacer lo mismo, dice que Dios cerró las aguas y se glorificó en Faraón y en todos sus carros de guerra, tal como le había dicho a Moisés. Y hoy nos toca mirar la próxima historia que el autor de Hebreos recoge, ¿verdad?, en esta sección de su carta para hablarnos acerca de la fe. Y es el momento de la toma de Jericó, ¿verdad? Yo creo que esta es una historia que todo el mundo la conoce, especialmente desde que somos chiquititos. Una de las historias favoritas que se le hacen a los niños es la toma de Jericó y la historia de las 7 vueltas y el corito famoso, ¿verdad?, que dice que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Todo el mundo ha escuchado esto, ¿verdad? Y el autor ya nos habló de la promesa que Dios le había hecho a Abraham sobre la tierra de Canaán, una tierra que le daría. Y cuando nos habló el autor de Hebreos de Abraham, dijo que por fe salió de su tierra, de su parentela, ¿verdad?, y vivió como un extranjero y un peregrino en esta tierra que Dios posteriormente la daría a su descendencia. Abraham lo creyó, y luego lo creyó Isaac, Jacob, ¿verdad?, toda su descendencia. Y dice el autor de Hebreos que ellos saludaron de lejos todas estas cosas. Ahora estamos en el momento donde esta promesa se está haciendo una realidad. Dios va a entregar al pueblo de Israel esta tierra. Después de haber servido en dura servidumbre allí en Egipto, ¿verdad?, por 400 años, y luego de vagar 40 años en el desierto, por fin entran a poseer aquella tierra que Dios
había prometido. Y si bien Dios ha entregado esta tierra a los hijos de Israel en el cumplimiento de aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham, esta tierra no está deshabitada. Y entrar en posesión de esta tierra va a requerir igualmente fe y obediencia del pueblo de Dios. Hermanos, no hay un momento en nuestra vida que nosotros podamos desechar la fe, que podamos decir que no tenemos que sujetarnos a Dios. Una vez más están frente a un gran desafío, ¿verdad? Donde van a necesitar confiar en Dios y donde van a necesitar obedecer la palabra de Dios. Y me gustaría leer con ustedes un poquito más de esta historia, allí en el libro de Josué, en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Libro de Josué, capítulo 6, los versos del 1 al 5, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia delante, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender un poquito más acerca de este desafío. Vamos a regresar allí al versículo 1, porque Jericó presenta un gran desafío para los hijos de Israel. ¿Saben ustedes que Jericó es considerada una de las ciudades más antiguas, si no la ciudad más antigua del mundo? Las excavaciones que se han hecho en Jericó y los estudios demuestran que Jericó ha existido por lo menos por 10.000 años, ¿verdad? Está a unos 27 kilómetros de Jerusalén y actualmente Jericó, después de los acuerdos de Oslo en Noruega, está bajo el gobierno de lo que se conoce como la Autoridad Palestina. O sea que Jericó hoy está en territorio de Palestina. Ahora bien, Jericó también se conoce como el punto o por donde comienza la conquista de la tierra prometida. Este nombre está más de 70 veces en la Biblia y Jericó es escenario de grandes historias y de pasajes importantísimos en la Escritura, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar de esa historia también que le enseñamos a los niños de Zaqueo, ¿verdad? ¿Saben dónde estaba Zaqueo? En Jericó, dice, entrando Jesús en Jericó. Y allí está la famosa historia del árbol sicómoro, ¿verdad? Miren, he tenido la bendición de estar en Jericó algunas veces y he visto el árbol sicómoro. Te lo enseñan allí para que tengas una idea de qué cosa es un sicómoro y dónde fue que se subió Zaqueo y toda la historia. Pero cada vez que he llegado a Jericó, siempre he escuchado a alguien hacer esta pregunta en el autobús. Alguien le pregunta siempre al guía. Y ojo, para los que van a Israel ahora, para que no hagan la pregunta otra vez. Nada, la pueden hacer, pregunten lo que quieran, ¿verdad? Pero siempre alguien dice esto. ¿Están aquí las ruinas de las murallas de Jericó? Y hay algo que yo quiero aclarar en este día. Y tenemos que romper un poco algunos mitos que a veces nosotros establecemos. ¿Saben? Nosotros nos hacemos a veces algunas ideas de las historias bíblicas y algunas cosas. Déjenme decirle algo. Jericó no tenía murallas. Jericó tenía un muro. Y eso es muy diferente. Porque a veces pensamos de Jericó como una ciudad con una gran muralla. Jericó no tenía murallas, tenía muros. No es lo mismo hablar de la muralla china que hablar del muro de Berlín. Estamos hablando de dos construcciones que son completamente diferentes. La muralla china era, bueno, es una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Y es una gran construcción que se extiende por millas y millas y millas. Sin embargo, el muro de Berlín era apenas una gran tapia, ¿verdad? Una gran cerca que dividía a una ciudad, a Berlín.
en Berlín Oriental y Occidental, la RDA o la RFA, cuando aquello. Estamos hablando de dos construcciones que son completamente diferentes. Pero entendamos algo, cuando estamos hablando de los muros de Jericó, estamos hablando, y de este momento en que caen los muros de Jericó, estamos hablando de algo que ocurrió hace 3.200 años. Y los muros de Jericó, dado su antigüedad, no eran un muro construido con piedras labradas, como por ejemplo las murallas que uno puede ver en Jerusalén. Es completamente diferente. ¿El muro de qué era? Era un muro construido de piedras naturales con tierra, ¿verdad? Y se empezaban a poner las piedras y se rellenaban con tierra y así se hacía toda una pared. Una pared que sí se sabe que tenía alrededor de 5 metros de altura, que tenía 3 metros de ancho y alrededor de ella había un foso que tenía alrededor también de 8 metros de ancho. También la arqueología ha demostrado que donde estaba este muro habían casas y eso de alguna manera, ¿verdad?, apoya lo que dice la Biblia de que Rahab, el personaje que vamos a hablar el próximo domingo, vivía en el muro. Tenía su casa allí en el muro por donde ella dejó descolgar a los espías que entraron a Jericó. Así que, y también la arqueología ha demostrado que la ciudad pasó en algún momento que fue quemada, arrasada. Y eso fue lo que sucedió cuando los israelitas tomaron Jericó. Pero entendamos que Jericó tiene un muro a su alrededor de 5 metros de altura por 3 metros de ancho y un foso de 8 metros de ancho. Para nosotros hoy en día, quizás en nuestra época tecnológica, eso no signifique mucho, pero créanme que en aquella época esto era algo fuerte, era algo grande y le brindaba a aquella ciudad una gran protección, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que dice Josué capítulo 6 y versículo 1, porque tenemos que entender bien esta historia. Se nos dice con claridad que Jericó estaba ¿cómo? Bien cerrada. Jericó estaba cerrada y es enfático, bien cerrada. O sea que no era una cuarentena como la que tenemos nosotros hoy en día con el COVID ni nada por el estilo. Estaba bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel, porque ellos sabían lo que venía contra ellos, ¿verdad? Y dice, nadie ni entraba ni salía. Así que nuevamente encontramos a Israel frente a una gran barrera física que parece que se opone a ellos y que se opone al proyecto o al plan que Dios tiene con su pueblo. Y desde el punto de vista humano, Jericó parece una ciudad inexpugnable, o sea, que no se puede entrar. No se veía aparentemente ningún acceso para uno decir, por aquí podemos entrar y conquistar la ciudad. Ahora, quiero que note algo en el versículo 2. Y mire cómo comienza el versículo 2. ¿Con qué palabra comienza? La palabra es más. Ahora voy a dar una pequeña clase aquí de gramática de español. No soy bueno en esto, ¿verdad? Pero más es, ¿verdad?, una conjunción. En este texto es una conjunción y es una conjunción adversativa. ¿Y qué es una conjunción adversativa? Es algo que expresa un nexo para restringir o restar importancia a lo que ya se ha dicho. Así que esta conjunción con la que empieza el versículo 2 y la idea que expresa el segundo versículo le resta importancia a lo que expresa el primer versículo. Está en el medio de estas dos ideas. Ahora, ¿cuál era la idea del versículo 1? Que Jericó, ¿cómo estaba? Bien cerrada. Más. ¿Cuál es la idea del segundo versículo? Que Dios le dice a Josué que yo voy a entregar a Jericó en tu mano y a su rey y a todos sus varones de guerra. O sea que ese más es para restarle importancia
a la primera idea. La primera idea nos parece algo, nos propone, ¿verdad?, un escenario difícil. La ciudad está bien cerrada, nadie entra, nadie sale. Y uno diría, bueno, pues inexpugnable, aquí no hay nada que hacer. Pero el más del versículo 2 viene para restarle importancia a eso. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado entregar a Jericó en manos de Josué, entregar a su rey y entregar a todos sus varones de guerra. Y si yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuántos de ustedes lo creen que ustedes me dirían? Todos dirían amén, ¿verdad? Sí, todos decimos amén. ¿Saben por qué? Porque esto ocurrió hace 3200 años y porque todos nosotros conocemos el resto de la historia. Pero en cada uno de los sermones de esta serie yo le he dicho a usted, póngase en los zapatos de las personas que estaban allí en ese momento, para entonces verdaderamente tener una conciencia, ¿verdad? Es fácil alardear de la fe, es muy fácil, pero la gran realidad es que muchas veces nosotros tenemos delante de nosotros un Jericó también para conquistarlo y no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque la vista está casi siempre en la dificultad. La vista de nosotros está en la altura del muro, en el ancho del muro. Y creemos, ¿verdad?, que eso nos impide conquistar. Pero sepa una cosa, Dios muchas veces ha entregado ya algo en nuestras manos. Él lo ha determinado. Y si Dios lo ha determinado, Él lo hará. A los israelitas no se les podía olvidar quién era el que los había traído hasta ahí. A los israelitas no se les podía olvidar quién era el que los había sacado con mano poderosa de Egipto. A los israelitas no se les podía olvidar quién era el que los había sostenido por 40 años en el desierto. A los israelitas no se les podía olvidar quién era el que había dividido las aguas del Jordán también para que ellos pasaran. Y los había llevado hasta Jericó. Jericó era el próximo paso. Era el próximo desafío. Pero si Dios nos ha traído hasta aquí, algo Dios hará. Y Dios le dio a Josué instrucciones muy claras, muy precisas, para que Josué supiera cómo era que podían conquistar esta ciudad. Y ahí entre los versículos del 3 al 5, nosotros podemos leer esas instrucciones. Durante 6 días, los hombres de guerra le iban a dar una vuelta a la ciudad. Los hombres armados, dicen, iban delante del arca del pacto y los de la retaguardia iban detrás. Iban a ir además 7 sacerdotes con 7 cuernos de carnero y iban delante del arca del pacto sonando la bocina, dice, constantemente mientras daban la vuelta a la ciudad y todo el pueblo tenía que permanecer en un silencio absoluto. Llegado el 7º día, tendrían que dar entonces 7 vueltas a la ciudad y entonces los sacerdotes tocarían las bocinas prolongadamente y cuando Josué diera la orden, tenían que gritar a viva voz y entonces los muros iban a caer. Facilito, ¿verdad? ¿Sí o no? Por favor, yo le voy a pedir ahora que usted se ponga a pensar como un estratega militar. Póngase ahora en los zapatos de Josué. Usted es un estratega militar, hay que conquistar esta ciudad. Dios me ha dicho esto, pero la gran verdad, desde el punto de vista lógico, ¿qué sentido tiene este plan? Póngase a pensarlo. Alguien que me explique cuál es la lógica, ¿verdad?, de darle vueltas por 6 días a esta ciudad y al último día darle 7 vueltas. ¿Cuál es la lógica de estar haciendo esto, cargando el arca del pacto y con los sacerdotes tocando las bocinas, las trompetas? ¿Cuál es la lógica? Militarmente, ninguna. Ninguna. Pero Dios ha dicho que esto es lo que tenemos que hacer para poder conquistar esta ciudad. Esto es lo que tenemos que hacer. Y les repito, no tiene sentido.
Y muchas veces las cosas que Dios nos demanda, desde el punto de vista lógico, para nosotros los humanos, las cosas no tienen sentido. Pero Dios muchas veces hace cosas sin sentido para nosotros, pero tiene todo el sentido en Él, porque Él es Dios. Y no estamos hablando aquí de lógica, estamos hablando de fe y estamos hablando de obediencia, estamos hablando de creerle a Dios y de saber que si Él lo ha dicho, esto es lo que va a suceder. Pero además, si se dan cuenta, la toma de Jericó era un proceso, no fue un momento. Porque a veces nosotros explotamos en fe, ¿verdad? Por un momento o por un instante. Yo conozco mucha gente que en un segundo la fe se le sube para la cabeza y ese día actúan con la fe más grande que Abraham o dicen cosas, pero el resto de la vida, ¿qué? Porque en la vida muchas cosas se tratan de procesos, no de momentos. Muchas veces las cosas que tenemos que resolver en nuestras vidas no se resuelven en un instante. Muchas veces son un proceso. Y demanda que durante todo el proceso nosotros mantengamos la misma fe. Sin fluctuar, ¿verdad? Estamos esperando, porque Dios lo ha dicho y así será. Y yo creo que es muy importante notar esto, ¿verdad? Sobre todo en estos días donde tanto se habla de la fe. ¿En qué descansa la fe? Pues la fe descansa en lo que Dios ha dicho y no en lo que yo declaro sobre el problema. ¿Sabe? Cuando usted tiene delante un problema, aprender a confiar en Dios tiene que ver con lo que Dios ha dicho de mi problema y no con lo que yo quiero decir o pensar de mi problema. Hoy en día, ¿qué se le está enseñando a mucha gente por ahí? Tú tienes este problema. En fe declara que esto no es así. Decláralo en fe y tú vas a ver cómo se va a resolver. Pero mi fe no puede descansar en lo que yo declaro sobre mi problema. Mi fe descansa en lo que Dios ha dicho, no en lo que digo yo. Porque yo soy un ser humano. Él es Dios. La fe no está en lo que digo yo, en lo que declaro yo. La fe está en lo que ha dicho Dios. Y si Dios dijo, Dios hará. Esto es un principio muy simple. Fe es certeza, fe es convicción. No en lo que yo digo, sino en lo que Dios ha dicho y hecho. Porque es así, ¿verdad? Descansa en este principio. Si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha determinado, yo lo creo. Él lo hará. Y yo solo le obedezco y aprendo a esperar en Él. Eso es la fe. Y miren, si usted nota allí, vamos a regresar a Hebreos capítulo 11. Vamos a regresar allí a Hebreos 11:30. Usted se va a dar cuenta de esto que yo les estoy diciendo en esta mañana. ¿Cuál es la idea principal de Hebreos 11:30? Que por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Sí o no? ¿Esa no es la idea principal de ese versículo? Sí, ¿verdad? Si el autor de Hebreos hubiera decidido no escribir nada más en ese texto, ¿hubiera perdido sentido el texto? ¿Sí o no? No, no lo pierde. La idea principal está en la primera parte. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Así fue. Sin embargo, pregúntese, ¿por qué el autor de Hebreos escribe algo más? Él hace una mención tan breve de este pasaje allí en su carta, pero aún así menciona algo después de esa idea, porque él todo lo que quiere decir es que por la fe cayeron los muros de Jericó. Pero agrega algo más. Agrega algo más. Y es una aclaración importantísima porque el autor de Hebreos quiere acotar algo sobre la fe, quiere destacar algo sobre la fe. Y él aclara que esto ocurrió después de rodearlo 7 días. ¿Saben? La palabra después es un adverbio de tiempo, ¿verdad? Es un adverbio
de tiempo y condiciona el verbo. Cayeron, pero cayeron después. ¿Cayeron los muros? Sí, cayeron. ¿Pero cuándo cayeron? Cayeron después. ¿Qué quiere decir esto? Que si los israelitas no hubieran obedecido a Josué y no hubieran obedecido a la palabra de Dios, los muros jamás hubieran caído. El autor de Hebreos destaca que sí, cayeron por la fe, pero cayeron después que ellos rodearon los muros por 7 días. Literalmente está diciendo después que obedecieron, creyeron y obedecieron a Dios. Y por eso digo que la toma de Jericó fue un proceso. Fue un proceso. Ahora, imagínense ustedes, ¿cómo reaccionarían la gente de Jericó al ver a los israelitas todos los días haciendo aquello? Hágase la idea de que usted es un habitante de Jericó y está ahí sobre el muro y todos los días usted ve que miles de personas vienen y salen con una cajita porque ellos no sabían ni qué cosa era aquello. Es el arca del pacto, ¿verdad? Pero traen una caja cargada. Van 7 sacerdotes delante tocando una trompeta y sencillamente le dan una vuelta a la ciudad y se retiran. Yo creo que psicológicamente eso debería de ser terrible para los habitantes de Jericó. Y esta gente que están haciendo, porque ¿para qué se están preparando los habitantes de Jericó? Pues para una invasión militar, para una batalla, para luchar con arcos, flechas, lanzas, espadas. Y lo que tengo aquí es una cantidad de gente dándonos vueltas. Si fueran sido cubanos, la gente de Jericó decía, están sacándole rosca a Jericó aquí. Era un proceso. 6 días haciendo lo mismo y guardando silencio. Ahora, yo digo los habitantes de Jericó, y no, ustedes no creen que dentro de la fila de Israel no habría alguno más sanguíneo que diría, oye, ¿qué es esta bobería de estar dándole vueltas a esto aquí? ¿Por qué no le partimos para arriba a esta gente? ¿O por qué no nos ponemos a pensar cómo podemos derrumbar esas murallas? ¿O cómo podemos romper las puertas? ¿O cómo podemos conquistar esta ciudad? Pero Dios había dicho, Dios había determinado, y Dios espera de su pueblo que le crea y que le obedezca. Y era todo un proceso. Y había que mostrar la misma fe todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde el punto de vista militar esto no tiene lógica. Darle vueltas a una ciudad y esperar que por tocar unas trompetas se van a caer sus muros. No tenía sentido. Pero el autor de Hebreos dice, después de rodearlo. Si usted lee todo el capítulo 6, allí del libro de Josué, usted va a ver que nadie cuestionó a Josué. Nadie cuestionó lo que Dios dijo. Nadie protestó. Todo el pueblo creyó y obedeció. Incluso Jericó fue declarado ciudad anatema a Dios, maldita a Dios. Y nadie podía tocar nada. Y de ahí después viene, ¿verdad?, toda la famosa historia del pecado de Acán, que escondió, ¿verdad?, parte del botín en su tienda. Pero era una ciudad anatema a Dios. Y por 6 días ellos dieron una vuelta a Jericó, llevando allí el arca del pacto y los sacerdotes tocando las bocinas. Y al 7º día, 7 vueltas, tocar prolongado las bocinas, el pueblo gritar. Y dice que entonces cayeron los muros. Josué capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ahora, interesante, porque fíjense que el pueblo era suficiente como para cubrir toda el muro completo, ¿verdad? Y cuando el muro se derrumba, dice que todo el mundo tenía que caminar recto hacia adelante. O sea que la ciudad fue literalmente tomada por todos los lugares. Y las excavaciones que han hecho en Jericó demuestran que
la manera un poco, ¿verdad?, en que se derrumbaron aquellas piedras. Probablemente fueron las que llenaron el foso, que también era una dificultad, y ellos pudieron pasar. Cierto es que lo que usa, o la palabra que usa el autor de Hebreos, ahí en el versículo 30, para cayeron, es una palabra que dice que se derrumba de arriba hasta abajo. Implica eso, ¿verdad?, la palabra en el griego. Yo les decía esta mañana en el primer servicio a los hermanos que hay una imagen que está en mi mente cuando cayeron las torres gemelas. Que uno ve esa torre que literalmente hace así, de arriba abajo, y va cayendo y va entrando en aquella nube, ¿verdad? Y se pulverizó completamente de arriba abajo. Pues algo así sucedió con las murallas de Jericó. Cayeron completamente. No fue que se cayó una piedrecita, no fue que se abrió un pedacito, un portillo y por ahí, no. Se cayeron todos aquellos muros y todo el pueblo dice que entró todo el mundo recto hacia adelante. Pero ahora la pregunta de siempre, ¿verdad? ¿Cómo es que esto aplica a mi vida? ¿Cómo es que esta historia aplica a mi vida y qué puedo aprender de esto? Bueno, pues la historia de la caída de los muros de Jericó es otro de esos ejemplos que usa el autor de Hebreos para hablarnos de una fe que obedece y que aprende a sujetarse a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha determinado. Y esta es una historia que también nos demuestra que la fe no es un acto de un momento, sino que es una sujeción a Dios en todos los procesos de la vida. Porque la vida se trata de procesos. Y cuando caminamos con Dios, tenemos que mostrar todo el tiempo la misma fe. No queremos tener eso que le llaman por ahí una fe vacilante, ¿verdad? Hoy estoy, que vaya, puedo tocar el cielo y mañana estoy. Y no es que no nos podamos sentir mal o no es que no podamos tener tristeza, pero las cosas de la vida no deben de menguar y no deben de mermar nuestra fe. Debe de permanecer intacta en Dios. Miren, en nuestra vida van a llegar todos los días muchísimas cosas que van a poner a prueba la fe de cada uno de nosotros. Y cada rato usted y yo vamos a tener delante de nosotros un Jericó. Y cuando yo digo que tenemos delante un Jericó, quiere decir que tenemos un problema grande que no sabemos por dónde le vamos a entrar. Yo a eso a veces le llamo los problemas erizos. ¿Saben lo que es un erizo, verdad? Cuando un erizo es así, se llena de púas y uno dice, ¿por dónde le meto la mano? Si por donde quiera que le meto la mano me voy a pinchar, ¿verdad? Bueno, miren, yo he tenido problemas en mi vida y situaciones que yo digo, ¿por dónde le entro a esto? ¿Por dónde será que yo puedo tratar de abordar este problema? Y humanamente no lo veo y lo que tengo delante de mí es un Jericó que parece inexpugnable. Mis ojos están en el muro, en la altura del muro, en la anchura del muro y en la imposibilidad de resolverlo. Y déjenme decirle que eso yo lo veo en la consejería muchas veces. Las personas me hablan muchas veces de sus situaciones, de sus problemas y muchos me dicen, y no sé qué voy a hacer ahora, pastor, no sé qué hacer. Cuando uno dice, y no sé qué hacer, estamos diciendo que tenemos un Jericó delante. Y no sabemos por dónde le vamos a entrar al problema. Y yo no quiero decir que su problema no es serio. Sí, los problemas son reales y son serios. Jericó era un problema real. Ahí estaba y había que conquistarlo. Pero tenemos un Dios. Y eso no se nos puede olvidar. Tenemos un Dios que siempre tendrá una respuesta. Que siempre tendrá una palabra. Que siempre tendrá un consejo. Que siempre va a hacer algo para que nosotros podamos salir adelante. Pero tendré que obedecer. Hermano, no existe ni una sola situación en la vida de cualquier ser humano que no pueda encontrar solución en Dios. Que Dios no pueda brindarme un consejo, que Dios no pueda darme una solución. Cada rato yo oigo a alguien diciendo, no, en esta vida todo tiene solución menos la muerte. Mentira, la muerte también tiene solución. Dios también solucionó ese problema. Y para eso vino Cristo Jesús, ¿verdad? Para solucionar el problema más grande que nosotros teníamos, que era la muerte. Y si Dios ha solucionado ese problema, ¿cómo yo no voy a poder solucionar todos los demás? Si Dios dijo, ¿habrá algo que sea difícil para mí?
Nada es difícil para Dios. Pero muchas veces encontrar una solución requiere fe y obediencia y sujeción a Dios. Porque esas personas que a veces me dicen un problema, digo, sí, hermano, pero sabes, mira, la palabra dice esto. Y tú debes de aprender a pensar de tu problema de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que en esta situación tú debes... Ah, no, pero yo no quiero hacer eso. No, eso yo no. Entonces tu problema no encuentra solución. Sí, pero yo tengo que hacer eso y entonces, ¿para cuándo usted cree que se...? Bueno, yo no sé, Dios lo hará. Créele a Dios. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Se trata de creer, se trata de sujetarme a lo que Él ha dicho en la palabra de Dios. Yo le creo. Y persisto. Y eso es fe. Y eso es lo que Dios quiere ver en todos sus hijos. Yo no soy un ejemplo de nada. He tenido que aprender a base de trastazos, ¿verdad? En mi vida y en mi relación con Dios. Porque muchas veces cuando yo he tenido un Jericó delante de mí, yo quiero tirar la muralla abajo, pero a mi manera. A mi forma. Y no me parecen tan buenos los planes de Dios, me parecen mejores los míos. Y fracaso. Y fracaso. Si Dios ha dicho algo y ha determinado algo, Dios lo va a hacer. Y me toca creer y me toca confiar y sujetarme a Él, ¿verdad? Josué podía haber escogido otra manera de atacar a Jericó. Lo hubieran hecho. Pero se sujetó a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, yo los he entregado. Y esto es lo que tienes que hacer. Toda una semana dándole vueltecitas a Jericó. Y después solito. ¿Saben? Qué bien se siente cuando uno ve caer el muro. ¿Sí o no? Porque también tengo que decir eso. Yo he tenido la bendición de ver cómo Dios ha tumbado algunos muros delante de mí. Y qué bien se siente ese día cuando uno ve que eso que yo no podía hacer, Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Y ese día me alegro de haber creído. Ese día me alegro de haber esperado, de haber confiado, de no haberme apresurado. Pero eso tengo que aplicármelo todos los días de mi vida en mi andar con Dios. ¿Saben? ¿Cuántos conocen la historia de Naamán, el general sirio? Que dice que estaba con lepra y fue, ¿verdad?, a buscar al profeta Eliseo. Primero fue al rey de Israel y después lo mandaron donde el profeta Eliseo para que fuera sanado de la lepra. Y Eliseo le manda un recado con su criado y le dice, sumérgete 7 veces en el Jordán. Los que han leído la historia dice que Naamán se enojó y dijo, ¿en Siria acaso no hay mejores ríos y mejores aguas que estas aguas del Jordán? Y se fue enojado. Y mientras se fue enojado y no se sujetó a lo que Dios había dicho por boca del profeta, seguía con su lepra. Hasta que un sirviente le dijo, oye, si el profeta te hubiera mandado una cosa más difícil, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más esto? Y dice que descendió al Jordán y se sumergió 7 veces y su carne fue restaurada. Cuando decidió escuchar lo que Dios había determinado, cuando decidió sujetarse a lo que Dios había dicho, encontró. Ese hombre, ¿verdad? Ese día vio cómo se derrumbó la muralla de su Jericó, de su problema. Cómo se resolvió. Y nosotros lo podemos ver también, hermanos, pero se trata de fe, ¿verdad? Por la fe pueden caer muchos muros en nuestras vidas, pero va a ser después de que muchas veces tengamos que esperar, obedecer, ¿verdad? Sujetarnos a nuestro Dios. La fe muchas veces viene, ¿verdad?, en los procesos de la vida. No es cuestión de un minuto, sino de un verdadero andar con Dios. Así que no dudes que ese Jericó que ahora tienes delante de ti,
le tengas que dar 7 vueltecitas, ¿verdad? A veces hay que darle las 7 vueltas y decir, no sé por dónde entrarle a esto, pero voy a confiar en Dios. Voy a confiar en lo que Dios ha dicho sobre esto. Voy a confiar en lo que dice su palabra. Su plan es mejor que el mío. Y cuando aprendemos a sujetarnos, hermanos, los muros verdaderamente caen. Los muros verdaderamente caen. Porque en Dios hay soluciones para todas las situaciones de nuestra vida. En Dios siempre vamos a encontrar una respuesta, pero hay que creer a Dios. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por poder leer esta historia. Una historia que también nos inspira. Tus hijos, Señor, llegaron a esta tierra, la misma tierra que por fe había recibido Abraham en aquella promesa. Aquella tierra donde por fe él habitó como extranjero y peregrino. Aquella, Señor, promesa que ellos saludaron desde lejos, creyendo que tú lo harías en las generaciones venideras. Y llegó el momento, Señor, en que tú entregarías Canaán a los hijos de Israel. Pero, Señor, esto también demandaba fe, confianza, sujeción a ti. Y Jericó fue la primera prueba. Y entendemos por lo que dice tu palabra que no era fácil tomar aquella ciudad. Una ciudad que tenía un gran muro, una ciudad que estaba cerrada, una ciudad que humanamente parecía inexpugnable. Pero tú lo habías determinado, Señor. Y tú le habías dicho a Josué que tú entregarías esa ciudad a su rey y a sus varones de guerra. Y lo cumpliste, Señor. Y al mismo tiempo le diste la instrucción de cómo deberían de hacerlo. Y ellos creyeron, obedecieron, se sujetaron y vieron caer aquellos muros. Vieron cómo tú eres el Dios que puede resolver lo que es imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Ayúdanos a nosotros en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a creerte, a someternos a tu voluntad, a tu designio, Señor. La fe no descansa en lo que yo digo sobre mi problema, sino en lo que tú has dicho. Creemos que tus planes son mejores que los nuestros, que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Creemos que tú eres Dios soberano y creemos que tú determinas, Señor. Y nosotros sencillamente estamos aquí, esperando en ti, Señor. Mira, Dios, a todos mis hermanos en esta mañana. Quizás alguno de nosotros, en un sentido figurado, tiene frente a sí un Jericó amurallado, una situación difícil, una situación donde no sabe qué hacer, cómo conquistar, cómo solucionar. Pero ayuda a entender a cualquier hermano mío que ya tú has dado palabra. Aquí la tenemos, Señor. Tu palabra nos da todo consejo, todo lo que necesitamos saber. No hay una situación, Señor, de la vida humana que no podamos encontrar un consejo en la Escritura. Algo que nos ayude a pensar, a proceder. Pero entendemos, Señor, que esto demanda fe. Demanda paciencia, demanda sujeción a ti. Perdónanos, Señor, cuando nos lanzamos a conquistar las cosas bajo nuestras propias ideas y muchas veces fracasamos, Señor. Permite que la fe nos ayude a madurar en nuestra relación contigo. La fe aprende a esperar, la fe aprende a descansar, la fe trae paz al corazón, aún en la situación más difícil, Señor. Nos sostenemos como Moisés, viendo al invisible. Y no andamos en este mundo por vista, sino por fe. Depositamos hoy, Señor, toda situación delante de ti. Y te pedimos que tú hables a nuestras vidas y que tú nos muestres, por medio de tu palabra, qué es lo que debemos hacer. Y una vez que lo entendamos, que podamos creerte, confiar y sujetarnos, Señor. Creyendo que a su tiempo y a tu manera
tú harás todas las cosas, que en ti hay solución, Señor. Bendice a tu pueblo en este día y bendice esta palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos. Gracias por estar acá. Recuerden que la próxima semana tenemos ya clases de escuela dominical a las 10 de la mañana en la carpa y también en la